Buenos días, niñas y niños. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que hayan tenido un excelente fin de semana. Les habla su profesor Julio Rojas Díaz y hoy, lunes 30 de noviembre, tenemos clase de lenguaje y comunicación. ¿Ya? Hoy en la clase online vamos a hablar sobre el artículo informativo. ¿Ya? Así que los espero hoy a las 4 de la tarde para que veamos la clase del día de hoy. Los objetivos que vamos a trabajar este día son los siguientes. Profundizar su comprensión de las narraciones leídas, extrayendo información explícita e implícita. Leer independientemente y comprender textos no literarios. Cartas, biografías, relatos históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc., para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad durante este proceso. ¿Ya? Ya, niñas y niños. A continuación, los invito a desarrollar las actividades del libro de lenguaje. Recuerden que las actividades del libro de lenguaje la pueden realizar en la misma clase online hoy a las 4 de la tarde, ¿ya? Así que coloquen mucha atención a las instrucciones para que lleguen preparados a la clase con las instrucciones bien dadas, ¿ya? Entonces nos vamos a la página 155, comprensión de la lectura, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, de esta fábula, El zorro y la pantera, de Jan Mosse. Vamos a leer comprensivamente esta fábula, ¿ya? Y a continuación la vamos a leer, ¿ya? Coloquemos mucha atención. El zorro estaba de cacería en el bosque cuando se encontró cara a cara con la pantera. ¿Qué haces en mi territorio?, preguntó ella. Muy simple, respondió el zorro. Vine aquí para darte el gusto de que me devores. La pantera encontró graciosa la respuesta y manifestó. Tienes buen humor y voy a darte la oportunidad de escapar. Estará fuera de peligro solo si puedes decirme dos verdades. Nada más sencillo, respondió el zorro. He aquí la primera. Tú no tienes mucha hambre hoy. De lo contrario ya me habrías comido. Exactamente, respondió ella. Ahora, he aquí la segunda verdad. Nadie creerá que me encontré contigo y que no me comiste. Eso también es exacto, manifestó la pantera. Vete, pues que no te vuelva a sorprender en mis predios. ¿Ya? Recuerden, aquí en esta página, niñas y niños, podemos encontrar vocabulario. Palabras que podemos ir anotando en nuestro cuaderno de lenguaje, las palabras que están destacadas con color rosado. ¿Ya? Escriben la palabra en el cuaderno de lenguaje con su significado. ¿Ya? Pero en la página 155 tenemos que hacer lectura comprensiva de esta fábula llamada El zorro y la pantera. ¿Ya? Así que vamos a continuar con la siguiente página y nos vamos a la página 155. Aquí vamos a leer y completar las actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con respecto a la fábula que acabamos de leer. ¿Ya? Y en la primera pregunta dice, ¿dónde se encontraron el zorro y la pantera? ¿Ya? Lea muy bien esta pregunta. Pueden volver al texto de la fábula. ¿Ya? ¿En qué? ¿En dónde se encontraron? ¿Se encontraron en algún territorio? ¿Ya? ¿Cierto? ¿Dónde lo hicieron? ¿Ya? Ahí ustedes tienen que ir respondiendo esa pregunta, según lo que leemos en la fábula. 2. ¿Cuál de los dos animales estaba en desventaja frente al otro? ¿Por qué? Identifica dos razones y completa a partir de lo que dice el texto y de tu conocimiento, ¿ya? Aquí lo que ustedes tienen que anotar es qué animal se encontraba en desventaja, cuál de los dos animales estaba en desventaja frente al otro, porque había un animal, ¿cierto?, que era bien agresivo, ¿cierto?, y que podía devorarse al otro animal, ¿ya? Pero ¿cuál es el que se encontraba en desventaja? ¿Cuál de los dos? ¿Ya? Ahí ustedes tienen que anotarlo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se encontraba en desventaja? ¿Ya? A ver, si en este caso había un animal, ¿cierto?, que se encontraba en desventaja, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo era el otro animal, ¿cierto? Que era más fuerte, ¿ya? Era más grande o estaba ocupando alguno de sus territorios, ¿cierto? ¿Cómo era? ¿Ya? Ahí ustedes tienen que anotar cuál de los dos animales estaba en desventaja frente al otro, el por qué, identifica dos razones y completa a partir de lo que dice el texto y de tu conocimiento, ¿ya? 3. ¿Qué hizo el animal que estaba en desventaja para escapar del peligro?
¿ya? Ahí ustedes tienen que reconocer 3 acciones, ¿ya? Y completa el esquema que ustedes ven ahí en el libro, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó primero? ¿Qué es lo que pasó después? ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasó finalmente? ¿Ya? Ahí tienen que ustedes ir al texto, ¿ya? ¿Y qué hizo el animal que estaba en desventaja para escapar del peligro? Y ahí ustedes van a reconocer 3 acciones. ¿Qué es lo que pasó primero? ¿Qué es lo que hizo primero? ¿Quién? ¿Ya? Después, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó? Y finalmente, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó también? ¿Ya? Ahí ustedes pueden ir a leer la fábula nuevamente e identificar qué es lo que pasó primero, después y finalmente. Y lo escriben en ese espacio que se encuentra en la pregunta 3 del libro. ¿Ya? Nos vamos al número 4. Dice, ¿por qué podemos decir que el zorro y la pantera es una fábula? ¿Ya? ¿Por qué podemos decir que el zorro y la pantera es una fábula? Escribe 2 razones. Aquí ustedes pueden ir, ¿cierto?, a lo que hemos ido hablando en las clases anteriores sobre la fábula, las características, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que es una fábula? A lo mejor porque presenta personajes, cómo son los personajes, ¿cierto? También nos puede dejar una enseñanza, o cómo se llama la otra palabra, ¿cierto? Que teníamos en mente, ¿cierto? En vez de enseñanza, moraleja, ¿cierto? Porque también puede ser una historia breve o esta historia es larga, ¿ya? Ahí ustedes tienen que ir anotando, ¿cierto? ¿Por qué podemos decir que el zorro y la pantera es una fábula? Ahí escriban 2 razones, ¿ya? Pueden ir a las características, ¿cierto?, de la fábula y ahí la pueden identificar, ¿ya? Eso es lo que hemos visto anteriormente. Y en la número 5, completa el esquema para organizar las ideas del texto, ¿ya? Ahí, con el título, ¿cierto?, el autor, ¿ya? ¿Cuáles son los personajes de la fábula que acabamos de leer? ¿Cuál es el conflicto, la solución y la moraleja que nos deja esta fábula? ¿Ya? Ahí ustedes tienen que ir completando según lo que leyeron, completa el esquema para organizar las ideas del texto, de lo que tú leíste. Anotamos el título, el autor, los personajes, el conflicto, la solución y la moraleja, ¿ya? Pasemos a la siguiente página. Dice, comprensión de lectura, texto informativo, el zorro culpeo, ¿ya? Pero antes de, ¿cierto? Nos queda una pregunta, ¿cierto? En la página 157 dice, ¿qué opinas de la actitud de la pantera en el relato? ¿Ya? ¿Qué opinas de la actitud de la pantera en el relato? Ahí ustedes colocan su opinión, ¿ya? Después, pasamos, ¿cierto?, a la lectura, ¿ya?, ¿cierto?, del texto informativo, el zorro culpeo, ¿ya? Bueno, el zorro culpeo, ¿ya?, es el segundo cánido vivo más grande de Sudamérica. Mide de 80 a 120 centímetros de largo, incluida la cola, y pesa hasta 12 kilos. Su pelaje es gris en el dorso, rojizo en las patas traseras y amarillento en el resto. Tiene una gruesa cola de punta negra. Se alimenta por igual de frutas, roedores, liebres, lagartijas, aves, huevos e incluso cordero recién nacido. Por esto último ha sido perseguido por los ganaderos y se ha vuelto muy poco frecuente en algunas zonas. Pertenece a la familia del Canidae, su distribución en todo Chile desde el nivel del mar hasta los 4.500 metros de altitud. El hábitat vive en cualquier lugar donde pueda hacer sus madrigueras, matorrales, márgenes de arroyos y comunidades arbustivas, bajas y densas principalmente de nieve, ¿ya? Ahí ustedes pueden encontrarse también con este texto, ¿cierto?, informativo o artículo informativo, ¿ya?, con palabras que se encuentran destacadas con color rosado, ¿cierto?, que es vocabulario, y lo anotamos en el cuaderno de lenguaje con su significado, ¿ya? Esto es la lectura de este texto informativo del zorro culpeo. Antes, recuerden que tienen que responder la pregunta 6, ¿qué opinas de la actitud de la pantera en el relato? ¿Ya? De lo que leímos anteriormente en la fábula El zorro, ¿cierto? Y eh, la pantera, de Jan Mosse, ¿ya? ¿Qué opinas de la actitud de la pantera en el relato? Ahí ustedes lo anotan en ese espacio del libro. Y después, ¿cierto?, hacemos la lectura comprensiva del zorro culpeo, ¿ya? No se olviden de anotar las palabras, el vocabulario en su cuaderno de lenguaje. Recuerden las palabras que están destacadas en rosado con su significado, ¿ya?
Pasamos a la página 158, acá vamos a leer y contestar las actividades del texto informativo que acabamos de leer del zorro golpeo y respondemos las preguntas número 9, 10 y 11. Ya vamos a revisar y analizar en la clase online, ¿cierto? Todo lo que estamos viendo el día de hoy, ¿cierto? Recuerden que ustedes pueden hacer sus actividades en la clase online, ¿ya? A partir de las 4 de la tarde, ¿ya? Pero antes tienen que observar este video explicativo con las instrucciones, ¿ya? Para que lleguen con las instrucciones bien claras a la clase. En la número 9, ¿ya? Entonces, aquí dice completa la ficha con la información del texto, ¿ya? De lo que leímos sobre el texto del zorro culpeo, ¿ya? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es el pelaje? La alimentación y el hábitat del zorro culpeo. Lo pueden identificar en el texto que acabamos de leer, ¿ya? Para que ustedes completen la ficha con la información del texto, porque acuérdense que es un texto informativo, ¿ya? En la número 10, relee el fragmento y responde las preguntas. El zorro se ha vuelto muy poco frecuente en algunas zonas, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Dice en la letra A, ¿el zorro aparece o no aparece en esas zonas? ¿Ya? Cuando dice, el zorro se ha vuelto muy poco frecuente en algunas zonas. Bueno, ¿qué pasa con el zorro? ¿Aparece o no aparece en esas zonas? Ahí contestan, ¿cierto? Lo que dice la letra A. Después B, expresa la misma idea agregando un prefijo a la palabra subrayada. En este caso, aquí yo se las voy a dar como ejemplo. Dice el alumno, en este caso, ustedes, ¿ya? Podrían decir, el zorro se ha vuelto infrecuente en algunas zonas, ¿ya? En este caso, ustedes podrían decir, el zorro se ha vuelto infrecuente en algunas zonas, ¿ya? Infrecuente, ¿ya? Expresa la misma idea agregando un prefijo a la palabra subrayada, ¿cierto? La palabra subrayada. Y ahí yo les dije que ustedes podrían colocar como ejemplo, el zorro se ha vuelto infrecuente en alguna zona, ¿ya? O poco frecuente en alguna zona. Eso es infrecuente. Y ahí yo estoy agregando un prefijo a la palabra subrayada, ¿ya? Para que ustedes la noten en la letra B. El zorro se ha vuelto infrecuente en algunas zonas, ¿ya? Eso es lo que tenemos que anotar ahí, ¿ya? Y pasamos a la número 11, dice, completa el párrafo agregando los conectores y signos de puntuación necesarios para que las ideas se entiendan, ¿ya? Acá dice, el zorro culpeo no es muy querido por los ganaderos, ¿ya? Ahí ustedes tienen que poner anotando, ¿cierto? Los conectores. Podría ser porque, o ya que, o debido a que, se roban los huevos de las gallinas y se come a los corderos recién nacidos, ¿ya? Punto seguido. Además, come roedores, coma, liebres, coma, lagartijas y aves, ¿ya? Para que ustedes lo vayan colocando en la número 11. Completa el párrafo agregando los conectores y signos de puntuación necesarios para que las ideas se entiendan, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer en la pregunta número 11, ¿ya? Solamente en esta página desarrollamos las preguntas 9, 10 y 11, ¿ya? Bueno, hoy aprendimos, niñas y niños, a escuchar atentamente la fábula de manera comprensiva, contestando las preguntas y recordando que en las fábulas existen personajes, un conflicto, una solución y una moraleja. ¿Ya? Observar y comprender que es un artículo informativo, completando una ficha con la información del texto que es lo que acabamos de ver. ¿Ya? Recuerden, cualquier duda o consulta que tengan, ¿ya? Sobre la página del libro de lenguaje, recuerden que la actividad la pueden realizar también en la clase online hoy a las 4 de la tarde, ¿ya? Bueno, niñas y niños, recuerden escribir con letra clara el objetivo y la fecha de la actividad para que lo tengan listo para la clase, ¿ya? Eh, nos vemos hoy a las 4 de la tarde, ¿cierto? En la clase online para desarrollar esta actividad y resolver dudas, consultas, ¿ya? Así que les envío un gran abrazo, un gran saludo, niñas y niños, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien, adiós.